Buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. ¿Alguna vez han soñado con alcanzar sus metas en un nuevo país? Conseguir sus sueños mientras se mantienen en el lado correcto de la ley, que tiene más mérito del que nosotros pensamos. Hoy hablamos de la situación actual de Hildina, que tras llegar a la tierra de las oportunidades ha pasado por muchos y diversos trámites antes de empezarse a acomodar un poco con la vida americana. Como ustedes saben, ella tuvo que salir de Cuba. Luego, como youtuber, es una gran profesional, apasionada y llena de éxito, que además justamente ha logrado eso a la vez que sigue creciendo. Hildina ha emprendido un viaje emocionante para poder trabajar así en los Estados Unidos. Ahora que ha seguido los pasos correctos, obtiene la documentación adecuada y se ha registrado con su huella dactilar en un proceso para poder ser así una trabajadora más de los Estados Unidos. Desde luego que esto es un logro más tanto en su carrera como en su vida profesional y personal. Pero gente, como ustedes saben, aquí nos gusta pararnos y analizar, a ver un poquito más de cerca qué es lo que está pasando. Tú, persona que me estás viendo, ¿te has preguntado alguna vez cuánto esfuerzo y determinación se requiere para así obtener todos los papeles y permisos de trabajo en un país extranjero? ¿Qué creen que puede aprender Hildina después de esta última experiencia? Gente, sigan viendo para descubrirlo, porque hoy vamos al detalle. Gracias a ustedes, así que tienen que seguir en el video si quieren saber qué es. Básicamente lo que viene comentando Hildina en su último vídeo es que por fin tiene el permiso completo para poder trabajar allá en la USA. Pero antes no es que estuviera trabajando de ilegal con el resto de trabajos, es que ahora reúne una serie de trámites para poder trabajar full time y tener un mayor acceso a ofertas laborales. Pero no hemos de olvidarnos que cuando Hildina abandonó Trinidad y Tobago fue porque le llegó el paro humanitario. Por lo que ella, al tener otro tipo de circunstancias por la que se fue a los Estados Unidos, pueden ser muy diferentes a algunas personas que se van con otro tipo de visados. El sueño americano. Tú te levantas un día en Cuba y tú dices, ¡ay! ¡Qué ganas de irme para Estados Unidos, caballero! Si todo el mundo se imagina que llegar a los Estados Unidos, tú llegas a los Estados Unidos y ya lo tienes todo. También es importante decir que hay mucha gente que se vaya a la USA de cualquier manera y eso al final acaba trayéndoles más contras que pros. Todo el mundo se piensa que tú estás ganando más de 1.000 pesos, no, tú eres multimillonaria. Que se piensan que tienen la situación de Hildina y muchas veces no es así. Por lo tanto, se debería tener en cuenta que las regulaciones y los procedimientos para trabajar legalmente en los Estados Unidos pueden cambiar con el tiempo y depende de qué estado estés, las leyes son diferentes. Tú vas a la ventanilla y tú dices, voy a respirar aire americano. ¡Pesca marihuana! Por lo que puede complicarse bastante la cosa. Es fundamental que cualquier persona que esté interesada en trabajar legalmente en los Estados Unidos consulte con un abogado de inmigración o que se comunique con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Porque hay mucha gente que va en busca del sueño americano y se acaba convirtiendo en una auténtica pesadilla. Si a mí el dinero no me alcanza ni para pagar la renta, vivimos 7 gente en un apartamentico, para poder pagar la renta un cuarto. Uno de los pasos cruciales en el proceso de trabajar legalmente en los Estados Unidos es el registro de la huella dactilar. Hildina se sometió a este riguroso procedimiento en el cumplimiento con las leyes y regulaciones establecidas. A través de un minucioso proceso de identificación, se aseguró de su presencia y sus contribuciones en el país que fueran de una forma legal y reconocidas. Estos procedimientos legales no solo garantizan que Hildina pueda llevar a cabo sus proyectos en los Estados Unidos, sino que también son un testimonio de su compromiso con la integridad y el cumplimiento de las leyes. De hecho, si se paran a ver, ya tiene montado su último negocio de ropa online. Por lo que esto son buenas noticias, ya que sigue creando negocios y proyectos a la vez que también crece en YouTube. Todo este conjunto de negocios a través de la plataforma no solo permite conectarse más con su audiencia, sino que también así puede ofrecer a sus seguidores la oportunidad de ser parte de su éxito. También ha sacado a la venta un diseño de un mandil para su padre y que curiosamente también está disponible en la tienda online para los más neófilos. Desde aquí le mandamos muchas bendiciones y mucha fuerza para que siga adelante con su nueva vida en la USA y negocios en línea. Y nada, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme apoyando, mirando mis videos, dándole like
dejarme tu comentario, qué les pareció este video. Y en resumen, gente, que Ildina ha logrado un asombroso éxito en toda su carrera profesional y personal. Después del escándalo en Cuba con el DTI que todos sabemos, la muchacha ha seguido manteniéndose fuerte. Ha seguido creciendo sus finanzas a la vez que no ha parado de traernos contenido. Y que ahora, por supuesto, su vida cambió al 100%. Y si hablamos de ingresos, claro que no ganas lo que generas. De eso ya hicimos un vídeo también. Pero esto significa que está ganando más que tú y que yo, que el empleado promedio, y que su presencia en los negocios en línea parece que también va creciendo. A la vez que trabaja, hace YouTube y emprende en línea. Gente, eso también hemos de valorarlo, no va a ser todo polémica. Otra cosa, es innegable el duro trabajo que ha demostrado mediante la constancia y determinación que le han llevado al éxito financiero. Porque no se lo bajó Dios del cielo, la muchacha lo ha sufrido. Pero como ven, aquí analizamos la situación más de cerca para que vean ustedes que no todo es como nos lo venden. Ustedes ya han sido varios los que han visto cosas en los vídeos y que luego algunas cosas no concuerdan en nada con lo que dice. Muchachos, adjunto pruebas, vean estos pantallazos. Y con este vídeo también les traje una pregunta un tanto inquietante. ¿Qué creen que va a hacer Ildina con todo ese dinero en el futuro y para qué lo va a emplear? ¿Creen que está preparando un proyecto financiero grande? ¿O tal vez planea meterse en inversiones? Porque lo que está claro es que a medida que continúa generando más y más ingresos, si uno juega bien ese dinero puede construir un buen imperio. Porque gente, es fácil decir sobre cómo utilizar la riqueza, pero muchos dicen que esto puede ser un auténtico drama en la práctica, la mala gestión de las cantidades de dinero. Aunque a ver, por otro lado, estando en Estados Unidos también va la cosa de que hay que tener mucha plata guardada para poder ir al médico, que es uno de los sistemas sanitarios más caros del mundo, y que normalmente el seguro médico de los trabajadores te cubre un dolor de muelas y poco más. Y es ahí cuando uno tiene que agarrar muchos cuartos para tenerlos ahí ahorrados porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y ojo, esto lo decimos como puntos de vista en las finanzas y en la vida de Ildina, porque quizás lo más inspirador de todo para muchos de nosotros sea su éxito y todo el camino por el que ha pasado hasta que ha llegado a los Estados Unidos. Ejemplo de constancia y sueños logrados que con trabajo duro se puede. Que la vida recompensa al fuerte y al tenaz. No olviden mirar las listas de reproducción que hemos creado un apartado que se llama Ildina y ahí tenemos más vídeos de esta serie. Gente, sigan apoyando a Ildina y a Barrio Oscuro TV. Cada uno está en su nivel disfrutando de este emocionante viaje aquí en YouTube. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Contenta! El pasito, papi, el pasito. Por favor, ya que su respetón.